Buenas tardes, mi nombre es Enrique Flores Medina y esta es mi propuesta para la máquina aplastadora de latas. El problema que se busca resolver con esta máquina es la contaminación por residuos sólidos, que ha aumentado significativamente en el siglo XXI por la búsqueda continua de un aumento en la producción. En México, en 2017, 103.000 toneladas de residuos sólidos se generaban diariamente y de estos 100.000 toneladas solo el 10% se reciclaba. Además, el Banco Mundial en 2018 proyectó que la cantidad de desechos generados aumentará hasta en un 70%. Para aliviar este problema se busca un modelo de economía circular en el que el consumo y la utilización de materiales sea reducida y la reutilización, reciclaje y reparación de los materiales usados sea la norma de acción. Para apoyar a esta causa se genera la máquina aplastadora de latas, con la que se puede facilitar el reciclaje del aluminio de las latas. Y para llevar a cabo esta máquina de forma adecuada tenemos que revisar los requerimientos funcionales de la misma. Primero están las dimensiones de la lata, su altura, su diámetro, su altura una vez aplastada. Tenemos aquí el área transversal, el volumen y el material. Y después tenemos la fuerza requerida para aplastar esta lata. Según las fuentes son 80 psi lo que se requiere de presión para aplastarla. Esto equivale a unos 550.000 pascales. Y si lo correspondemos al área transversal, equivale a unos 1830 newtons. Sabiendo esto, planteamos tres mecanismos de manivela biela corredera en los que se pueda llevar a cabo el movimiento que aplaste las latas. Podemos ver aquí el primer croquis en el que hay un punto donde inicia el contacto de la corredera con la lata. Y aquí tenemos una pared con la que se aplasta la lata. Después de aplastarse cae por este agujero, que tiene la misma altura que la lata aplastada. Y con esto se termina el movimiento. Aquí también se muestra el ángulo de transmisión, que es cuando el mecanismo justo toca la lata y empieza a comprimirla. Aquí está el mecanismo 1. Podemos ver aquí las dimensiones de la manivela y la corredera. 67.5 milímetros para la manivela y 160 para la biela. Está el segundo, todo es igual excepto la longitud de la manivela y la biela, 55 y 185 milímetros respectivamente. También cambia el ángulo de transmisión, es más cercano a 180, entonces es una mejor ventaja mecánica en este croquis. Tenemos el tercer mecanismo, aquí son 45 milímetros y 205 milímetros para la manivela y la biela respectivamente, y un ángulo todavía más cercano a 180, entonces una ventaja mecánica mayor. Pasamos entonces a la simulación de cada uno de estos mecanismos para revisar su par requerido y la velocidad lineal de la corredera, el precio de cada uno, etc. Tenemos aquí el primero, la masa es de 13 kilogramos, ya hemos visto el ángulo de transmisión, y el precio, que depende de la cantidad de acero aleado usado, será de 316 pesos. Haciendo la simulación podemos ver que el par requerido es de 134 Nm, esto considerando la fuerza que ya he mencionado de 1800 newtons. Y para conseguir una velocidad de 0.1 metros por segundo, se tuvo que usar una velocidad de giro en el motor de 13 revoluciones por minuto. Este motor va en la manivela. Tenemos el segundo ensamble. Disminuye la masa, aumenta el ángulo de transmisión y por lo tanto la ventaja mecánica. También disminuye el precio. Aquí también vemos que disminuye el par requerido por el motor, pero aumentan las revoluciones por minuto de este motor. Y finalmente se repite la tendencia, una masa menor, un ángulo de transmisión mayor, entonces una mayor ventaja mecánica, un precio menor, un par menor y de nuevo un aumento en la velocidad de giro del motor. Ahora, sabiendo todo esto, procedemos a decidir qué mecanismo utilizar. Podemos ver que el mecanismo 3 es el que tiene la mayor ventaja mecánica, el menor volumen, la menor masa, el menor par y el menor precio. Entonces, en todas estas áreas es el mejor. Solamente tiene la desventaja de requerir una mayor velocidad de giro en el motor, pero sin duda los demás componentes sobrepasan esta desventaja pequeña. Entonces seleccionamos el mecanismo 3. Ahora ya tenemos seleccionado este mecanismo, hacemos los dibujos de manufactura de las piezas y de todo el ensamble que se requiere para hacer este mecanismo. Aquí tenemos todo el ensamble con sus partes. En la vista explosionada se puede ver cada una de las partes por separado. La 1 es la base. Esta es la que sostiene todo el mecanismo y no se mueve. Todos los demás se ensamblan y se mueven arriba de esta. También aquí se colocan las latas para ser aplastadas. Tenemos aquí en el número 2 la biela.
Esta es la que transmite el movimiento rotacional de la manivela a un movimiento que será lineal una vez que llega a la corredera. También es la que otorga el ángulo de transmisión. La corredera es la que aplasta las latas, se mueve de forma lineal y esta va justo encima de la base. Finalmente tenemos la manivela, que es la que se conecta al motor y gira a 360 grados de forma constante y rotatoria. Esta es la que transmite todas las fuerzas al mecanismo. Aquí podemos verla por separado con sus medidas, y el método de manufactura será en la fresadora con un código CNC para que los cortes sean precisos, y los agujeros para los pernos se pueden hacer con un taladro regular. Para la biela es lo mismo, solo con dimensiones un poco distintas. Después está la corredera, que aún ahí se puede hacer con CNC. Todo es de acero aleado, entonces pueden comprarse piezas grandes y después cortarse. Y el agujero otra vez con un taladro regular. La base ya es un poco más complicada. También se puede empezar a hacer con fresadora, pero requiere muchas soldaduras, requiere cortes muy precisos y muy extensos. Entonces aquí sí debería de revisarse con más detalle si hacerlo con varios ensambles, o sea, con varias piezas y en un ensamble, o hacer la fresadora, pero pues en varias partes. Bueno, al finalizar de ver esta propuesta para el mecanismo, pues ahora toca preguntarse pues qué necesidades de la economía circular puede resolver la tecnología mecatrónica, además de esta máquina aplastadora. Sabemos que la mecatrónica puede automatizar miles de procesos. Uno de ellos es la distribución de los productos para que sea eficiente, así como la reutilización, el reciclado y la reparación de estos elementos. Esto contribuye muchísimo a la economía circular, de hecho es la piedra angular de la misma. También, además, la mecatrónica puede aumentar la eficiencia de algunos productos y la durabilidad de los mismos. Así disminuimos la cantidad de residuos generados diariamente y contribuimos también en la economía circular. Finalmente podemos hablar de los robots que pueden distinguir entre residuos y separarlos para su reciclaje o reuso, o también robots que pueden desarmar componentes electrónicos y de nuevo separar las piezas para su reuso o reciclaje. Los alcances de este curso, pues ya vimos, son simulaciones de dibujo computarizado, son conceptos de dinámica de cuerpos rígidos, básicamente movimientos básicos y mecanismos de hasta 4 barras. Las limitantes está que no se pueden hacer movimientos más complejos o de predicción, ni tampoco se pueden identificar diferentes productos y así separarlos para su reciclaje. Este diseño en particular de la máquina aplastadora de latas es un poco limitada para solucionar el problema completo de los residuos sólidos. Solo sirve para las latas de aluminio y aún así, si se pusiera en centros comunitarios alrededor de todo el país o de todo el mundo, seguirían habiendo miles y miles de productos que no se reciclan por esta máquina. Entonces es una solución parcial nada más. La importancia de los requerimientos funcionales de la máquina está en, primero, que el funcionamiento sea eficiente. Luego está en ahorro de dinero y de energía, porque si no se toman en cuenta estos requerimientos puede ser que la máquina o sea más fuerte de lo que necesita ser o no sea lo suficientemente fuerte. Y además puede terminar perdiendo tiempo para las personas que la ensamblan o la quieran utilizar. Los componentes de la máquina que tienen que revisarse a más detalle pues son el tipo de motor y la forma en la que se va a instalar, así como el consumo energético de este motor. También se tienen que revisar las juntas que se usarán entre los eslabones, si será un perno o si serán soldados o la forma en la que se unirán entre sí. Y también se deben de revisar los esfuerzos que estarán sobre estas juntas para asegurarnos de que no sea muy grande o muy pequeño, ¿no? Finalmente tenemos que revisar a detalle los métodos de manufactura, como ya mencionaba, particularmente en la base que tiene muchas partes pequeñas y muy difíciles de manufacturar o maquinar. Aquí pongo al final los anexos de todos los dibujos de manufactura y las propuestas de mecanismo, los ensambles y las referencias bibliográficas. Muchas gracias.